El Evangelio de este domingo lo podemos resumir en 4 palabras. La primera de ellas, celos; la segunda, caridad; la tercera, escándalo; y la cuarta, ocasión. Vayamos con la primera, celos. Es la reacción que tienen los apóstoles ante unos que no pertenecían al grupo de los 12, pero que echaban demonios en nombre de Jesús. Los apóstoles, motivados por los celos, por la envidia, por su soberbia, lo denuncian ante Jesús. Esos están echando demonios en tu nombre. Jesús les da una sencilla razón, una sencilla enseñanza, una corrección. Si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Es un problema el de los celos, el de la envidia, el de la soberbia. Todo muy junto, todo muy mezclado, ¿verdad? En las primeras comunidades cristianas también, en la misma sociedad, lo experimentamos todos los días, pero quizás si es algo feo ya en la sociedad, en el mundo, mucho más en aquellos que nos llamamos creyentes, en aquellos que somos cristianos. En las primeras comunidades existía esto, y el apóstol San Pablo en sus cartas una y otra vez corregirá este pecado tan habitual entre los hombres. También hoy, en nuestra iglesia de hoy, se da este pecado y nos comparamos unos con otros, de parroquia en parroquia, de cofradía en cofradía, de asociación en asociación, de movimiento en movimiento, y nos creemos que somos los mejores, que nosotros somos los más santos, que nosotros tenemos ese puntito más que nos hace distintos y superiores a los demás. Y en cambio, pues lógicamente esto no nace más que de esa envidia, que es la tristeza por el bien ajeno. Estudiábamos en el catecismo, envidia, tristeza por el bien ajeno, y nuestra soberbia, que es creernos mejor que los demás. ¿A qué nos llevan estos celos? A la crítica, al chismorreo tan habitual, al desprecio de nuestro prójimo, a muchísimas faltas de caridad. Hay una regla muy antigua, una regla que dio San Agustín para la convivencia dentro de la misma Iglesia y que la podemos aplicar a muchos ámbitos, también incluso en nuestra vida social. En la fe, unidad; en lo opinable, libertad; y en todo, caridad. En la fe, unidad; en lo opinable, libertad; y en todo, caridad. Es una regla sencilla, pero una regla que nos ayudará a evitar este pecado de los celos, este pecado de envidia, este pecado de soberbia. La diversidad de dones, de carismas, de formas de vivir la fe y expresarla, siempre que sean católicas, es una gran riqueza para la Iglesia y manifestación de la infinitud de un Dios que es inabarcable. Para nosotros ha de ser motivo de alegría, motivo de gozo y también motivo de imitación. En la fe, unidad. En la fe no pueden caber diversas opiniones. Lo que es verdad y no se admite otra cosa. En la fe, unidad. Pero en lo opinable, en aquellas cosas que no son de fe, podemos vivirla de una forma muy diversa y todas son buenas si nos llevan a Dios nuestro Señor. Ponía ayer en la misa de la tarde un ejemplo que vivimos en esta parroquia en estos días atrás. Vino un grupo de cristianos orientales y nos dieron un breve concierto con el canto propio que tienen ellos de su liturgia, distinta a la nuestra, al rito romano, al canto gregoriano, a la polifonía o al canto en vernácula. Cantaban de otra manera, expresaban su fe de otra manera, y no mejor ni peor que la nuestra, sino distinta, pero enriquecedora, porque habla de otra forma de vivir la fe también muy importante. Eso es respetable, eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría, e incluso nosotros podemos aprender, porque cantaron unas piezas que compusieron en lengua castellana y dices, oye, qué forma de cantar tan distinta a la nuestra, te lleva, te transporta a lo sobrenatural, a lo espiritual, a dar culto a Dios, cuando muchas veces nuestra liturgia se ha hecho, pues muchas veces una pachanga, una cosa de muy barrio bajera, con mucha guitarrita, con mucho ruido, pero con poca espiritualidad, con poca trascendencia. Pero la fe no se discute, la fe tiene que haber unidad. No podemos creer en Jesucristo y no creer, no podemos creer en la Eucaristía y no creer, no. En la fe, unidad,
en la opinable libertad y en todo caridad. Caridad que no es hipocresía, caridad que nos debe llevar a la delicadeza en el trato con nuestros prójimos. La segunda palabra del Evangelio es la palabra caridad. Jesús dice: el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Jesucristo promete el mérito y la bienaventuranza, el cielo, el premio a aquellos que ejercen la caridad, particularmente a aquellos que son sus ministros, para con aquellos que son sus ministros, los sacerdotes, pero también extensible a todos los hombres, pues Jesús se quiere ver presente en aquellos que están hambrientos, sedientos, en la cárcel, enfermos, desnudos. Como dice en el Evangelio en San Mateo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos. Jesús, por tanto, nos promete el premio de la vida eterna a aquellos que hagamos la caridad por amor a Cristo y en nombre de Cristo. Fijaos las palabras tan fuertes del apóstol Santiago en la segunda lectura, dirigida a los ricos, porque es difícil ser rico de forma honrada. Vuestra riqueza está podrida, vuestros trajes se han apolillado, vuestro oro y vuestra plata están oxidados, y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros. Habéis acumulado riquezas, el jornal de vuestros obreros es el que habéis retenido, están gritando contra vosotros. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Palabras fuertes del apóstol, palabras fuertes, porque realmente no se puede ser rico avaramente sin compartir con aquellos que están más necesitados. Y los pobres, bien sabemos que nos acompañarán siempre. No se puede ser rico normalmente siendo honrado y teniendo un corazón humano y comprensivo, caritativo hacia los demás. Muy particularmente esa caridad la hemos de ejercer hacia los sacerdotes. ¿Y qué caridad hemos de ejercer hacia los sacerdotes ministros de Dios? En primer lugar, la caridad de la oración, rezar por ellos, rezar por nuestros sacerdotes. En segundo lugar, cooperar con las obras y las propuestas que nos inviten desde la parroquia. Es una obra de caridad también cooperar, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ayudar a los sacerdotes también en las necesidades de la parroquia y de la pastoral, de la evangelización, del anuncio de Jesucristo. En tercer lugar, la ayuda material, que no solamente es la económica, sino también la disposición para echar una mano allí donde haga falta. Y en cuarto lugar, ofrecerles nuestra sincera amistad, una sincera amistad. Tercera palabra, escándalo. Jesús habla del escándalo. Ay de quien escandalice a uno de estos pequeñuelos. Más le valdría atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar. Son palabras también muy fuertes las de Jesús en el Evangelio. El pecado de escándalo es un pecado grave y que nos recuerda el deber siempre de dar ejemplo a los demás. Como dice ese refrán dicho, no solamente hay que ser santo, hay que parecerlo. Hemos de estar siempre vigilantes sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras, porque todas tienen consecuencias y hemos de tener mucho cuidado de escandalizar a los más pequeños, a los más sencillos. El pecado de escándalo puede ser inducir directamente al mal a otro, con nuestras acciones, con nuestras palabras e incluso con nuestras omisiones. Pero también, por el bien y la caridad, incluso nos exigirá a veces renunciar a ciertas acciones que son indiferentes, ni buenas ni malas, pero que pueden ser motivo de escándalo para aquellos que tienen una fe más sencilla, para aquellos que son más débiles. En el pecado de escándalo, nosotros, los que escandalizamos, tenemos una responsabilidad mayor sobre ese pecado que aquel que lo comete. Y el pecado público, el escándalo público, ha de repararse también públicamente.
De ahí tiene el sentido la penitencia que en los primeros siglos se imponían a pecados graves, como era el de la apostasía ante las persecuciones o el del adulterio, que se convertía en pecado público. Esos pecados requerían una penitencia pública. De ahí también el origen de la Cuaresma y de ahí también el sentido de las indulgencias, cuando la Iglesia nos concede por realizar cierta acción o oración unos días de indulgencia, una indulgencia parcial. Eran esos días de penitencia tarifada que estaba ordenada por el obispo para aquellos que habían cometido un pecado de escándalo. Hemos de estar vigilantes y hemos de ser cuidadosos en todo, incluso en nuestra forma de vestir, para no provocar a nadie al pecado, para que en todo cuanto sea manifiesto de nosotros sea motivo de edificación, de santidad, de ejemplo. Y la cuarta y última palabra es ocasión, y no voy a vender nada, sino ocasión de pecado. Jesús expresa también con palabras muy fuertes que si nuestro ojo, nuestra mano, nuestros pies nos hacen pecar, hemos de cortarlo. En la teología moral hablamos de ocasión de pecado. Son esas circunstancias donde una gran mayoría habitual puede caer en pecado. Exponernos a esas circunstancias de pecado, a esa ocasión de pecado, ya es pecado en sí mismo. Si yo, pues lógicamente, voy a un lugar donde hay pecado, pues lógicamente, salvo una gracia de Dios que me haga resistir, voy a caer en ese pecado, porque el que esté en pie tema no caiga. He de evitar ese lugar, he de evitar esas personas que son ocasiones para mí próximas de pecado. Y en esto tenemos la responsabilidad, lógicamente, de evitar todo aquello que nos lleve al pecado y de procurar, buscar, cultivar todo aquello que nos lleve al bien, que nos lleve a la verdad, que nos lleve a la justicia, a guardar los mandamientos de Dios. Bellísimo era el salmo que cantábamos esta mañana entre la primera y segunda lectura. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Mandatos del Señor que son perfectos, que son descanso del alma. Ese mandato del Señor que es fiel e instruye al ignorante. Nosotros con el salmista hemos de pedir en esta mañana al Señor: Señor, preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine, así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Que así sea. Hagamos ahora profesión de nuestra fe.